Celebramos el inicio de la independencia y no la consumación por una serie de causas, entre otras porque al consumador de la independencia, que es Agustín de Iturbide, se le ha satanizado en la historiografía. Y esto se debe a que pues él fue realista y en la represión que llevaba contra los insurgentes pues fue cruel. Y posteriormente, cuando lanza el plan de Iguala y se hacen los tratados de Córdoba, la consumación de la independencia, pues de alguna manera él propicia o directamente busca ser el emperador. Y esto significaba también pues, una forma de gobierno, la monarquía, aunque constitucional, y se contraponía a las ideas que privaban entre ex-insurgentes y otros que estaban más en la línea de una república. Pues ha habido una gran variedad de puntos de vista, de interpretaciones, de enfoques. Mire, desde luego está la historia pues patria, nacionalista, patriótica, mejor, que está representada por el primer historiador de la independencia, que es Carlos María de Bustamante, que también pues fue parte de la misma guerra como una de las personas pues importantes dentro del grupo de Morelos. Él tiene un enfoque pues de enaltecer a los próceres, ¿sí?, por encima de sus limitaciones, y sobre todo de enaltecer pues a Hidalgo y a Morelos. Y él pone énfasis también en las gestas de los insurgentes y naturalmente pues también atacar mucho la opresión realista, y siempre llevado de este patriotismo pues a veces no corresponde a la verdad histórica. Y esto dio pie a que otro historiador, otro profesionista mejor dicho, pero con un talento de historiador más metódico, más ordenado, más informado, hiciera su célebre Historia de México, que fue don Lucas Alamán. Y don Lucas Alamán entonces emprende una revisión muy crítica de la obra de Bustamante y de toda la corriente patriótica, nacionalista. Ha habido otras visiones que ponen énfasis ya no en los personajes, ya no en las gestas, en las grandes batallas, en las grandes defensas, sino en las bases sociales, en la economía, ¿sí?, en las estructuras de largo tiempo. Otra de las corrientes que se han dado es la que ha privilegiado la historia de las ideas, el pensamiento. Pero las diversas escuelas, los diversos enfoques privilegian a veces más un aspecto que otros. La historia de las ideas, la historia económica, la historia militar, la historia de la política, que son distintos enfoques que se ha dado a la historia de la independencia. Miren, los movimientos claves del movimiento de la independencia de México pues comienzan con la crisis de la monarquía española en 1808. Cuando se conoce ya en el primer semestre de ese año, pues que los reyes han abdicado allá en Bayona en favor de Bonaparte y que luego pues son llevados a cautiverio, en ese momento se desata ya todo un movimiento aprovechando la coyuntura. Y en ese movimiento pues son las reuniones aquí, sobre todo del ayuntamiento, con el virrey, con otras corporaciones tendientes a buscar por lo menos el autonomismo. Es decir, aun reconociendo al rey Fernando VII que está en cautiverio, pero lograr un gobierno por los mismos criollos. Como este movimiento es sofocado por la violencia, por el golpe de Estado que dio la oligarquía peninsular aquí en la Ciudad de México,
llevando a la cárcel a varios de los que habían expresado estas aspiraciones. Entonces, 2 de ellos mueren en prisión, y esto provoca naturalmente un ambiente mucho más tenso y álgido, que lleva a que en distintos lugares del país se susciten conspiraciones, y entre ellas la de Valladolid, de Michoacán, en 1809. La siguiente fecha más destacada, a mi modo de ver, es más que un día, un periodo, todo un periodo, que va de mediados de 1812 hacia febrero de 1813. Creo yo que es el momento cumbre de la insurgencia. Es cuando la junta que había establecido Ignacio Rayón en agosto de 1811, pues funciona porque sus miembros, que son Rayón, Verduzco, Lisiaga y Morelos, están en armonía. Y si bien es cierto que Morelos es el que cuenta pues con triunfos muy significativos, esto no es posible si no es porque los otros miembros de la Junta, aunque no tuvieron esos mismos triunfos, tenían bien entretenidos a buena parte del ejército virreinal. Pero por desgracia, a fines de enero y en febrero de 1813, varios de los miembros de la Junta se malquistan, entran en desaveniencia muy grave. Morelos no, pero los otros 3 sí. Pero de tal manera entran que se hace una división ya irremediable, al punto que Morelos llega a la conclusión, por sugerencias de Bustamante y otros, de dar un punto final a esa junta y establecer otro organismo, que es el Congreso de Chilpancingo, que sea más representativo, que asuma también principios muy importantes de política que estaban ya entronizándose, como son los principios de la división de poderes, de la democracia, de las garantías individuales, de la representación. Y consiguientemente, pues se lanza la convocatoria al Congreso, cuya instalación pues es el 14 de septiembre de 1813, que es cuando lee los sentimientos de la nación. Con todo, pues, la gran obra del Congreso, que es otra fecha importante, es el decreto constitucional de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán en octubre de 1814. Entonces, esa es otra fecha muy importante, y aun cuando la insurgencia, bajo la égida del Congreso, no conoció mayores victorias militares, sin embargo, en la Constitución sí se habían precisado, definido y en ese sentido ganado, de alguna manera, pues principios básicos de la nueva nación, Estado-nación, que pretendía gestarse, como son los que dije, de representación, de garantías individuales, de división de poderes, de democracia. Y finalmente, para la consumación de la independencia, pues las fechas claves que ya sabemos, ¿verdad? El momento en que Iturbide tiene esa clarividencia de ver que la única forma de lograr la consumación de la independencia es armonizar los distintos intereses. Y de ahí que una de las garantías fundamentales es la unión. La religión, que ya había sido también enarbolada desde los primeros insurgentes, y la independencia. Entonces, el plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 es naturalmente una fecha también capital, y es la que también pues se tiene efectivamente como el momento de nuestra bandera nacional, y es de Iturbide. Entonces viene después los tratados de Córdoba, y finalmente la fecha pues culminante de todo el proceso, el 27 de septiembre de 1821, la entrada de Iturbide y todo el ejército trigarante que tiene antiguos realistas y antiguos insurgentes a la Ciudad de México. Desde luego, su significado inmediato es un significado político,
¿verdad?, de no depender de la monarquía española, del gobierno español, y el abrir las posibilidades. Digo, abrir las posibilidades, porque no significaba que con la independencia ya viniera, automáticamente cayera la bonanza sobre el país. Obviamente que lo que se abría era una posibilidad, cuya responsabilidad pues estaba en manos de todos los mexicanos, de ese naciente Estado-nación. Y esa posibilidad naturalmente estaba condicionada por la economía. Y consiguientemente pues se buscó el apoyo y se encontró en Inglaterra. Inglaterra, que obviamente fue la potencia mundial más significativa en ese tiempo, una vez derrotado ya Napoleón, pues sí apoyó al gobierno mexicano, pero a cambio también de una serie de concesiones, etc. Y México se vio obligado desde entonces a embarcarse en la deuda externa con Inglaterra, con Francia, con España, con Estados Unidos. Entonces, el siglo XIX sí es un siglo de turbulencia, pero también es un siglo, ¿verdad?, de la historia de una deuda que va abriendo y reduciendo posibilidades al país. Una visión general de la historia de México la podemos encuadrar en ciertos momentos capitales de la inserción de México en este proceso de unificación mundial o de globalización, si le queremos llamar. Y esos momentos son los siguientes. Uno es la conquista, es decir, Mesoamérica, estos países que después serían lo que son, pero que en aquel tiempo pues no tenían esa unidad, esa administración. Bueno, pues estos países se incorporan a una historia de otros países. Entonces es un momento capital en la inserción de México, vamos a decirlo así, ¿verdad?, en la globalización. Otro momento capital es fines del 18 y principios del 19, sobre todo en las guerras napoleónicas. Entonces, la Nueva España es arrastrada por su metrópoli a sumarse de alguna manera a la conflagración de Europa por las guerras napoleónicas. ¿De dónde extrae Napoleón buena parte de su financiamiento? De España. ¿España de dónde lo saca? De Nueva España, del principal productor de plata. Entonces, México la Nueva España se ve incorporada nuevamente a este proceso de globalización. Pero luego tenemos, a finales del siglo XIX, otro momento clave en esta globalización, que es la modernización del Estado por la República triunfante y ya bajo la égida de Porfirio Díaz. Entonces es natural que las empresas extranjeras, los ferrocarriles, las transnacionales, ya entonces, pues hacen que México otra vez entre en un camino de reincorporación a políticas mundiales y a que quede sujeto también pues a los movimientos del capital en todo el mundo. Entonces ese momento también de la historia de México, de la incorporación, es clave para entender el país. Y de ahí hasta el neoliberalismo actual, ¿no?, que es nuevamente la inserción en donde ahora ya se utiliza este término y este concepto de globalización, pero en donde el país pues se ve que quiera o no, pues se incorpora en este desfile nuevo de la globalización con todo lo que puede tener de oportunidades y de limitaciones, y en donde naturalmente lo que ocurre en los mercados de Singapur, de China o de Londres, pues nos afecta. Y entonces esto plantea pues distintas maneras de enfrentar también nuestras condiciones históricas y las posibilidades que tenemos de esta independencia política lograda ya hace tanto tiempo, pero que inevitablemente está condicionada por estos factores.